Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Los saludo, soy Doris. Espero que sí me estén escuchando. Aquí estamos con ustedes. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Titubeé un poquito antes de saludarlos, amigos, porque estamos estrenando micrófono aquí en la cabina de Urus Radio. Y bueno, y esto es debido para que vean que sí leemos los mensajes que le habían comentado a la licenciada Doris, que había un poco de problema con el audio. Y bueno, pues ya tenemos otro micrófono, licenciada. Felicidades. Usted se encargó de estar instalando y estar acomodando todo aquí en la cabina. Y bueno, pues aquí estamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Sí, al parecer su micrófono está muy bien, profesor. El mío no mucho, pero con que esté bien el de usted está perfecto. Bueno, licenciada, un lunes más. Amigos, pues solamente comentarles que ahorita desafortunadamente está entrando un huracán a las costas de nuestros estados hermanos de Oaxaca y Guerrero. Entonces tomen sus precauciones, sigan las indicaciones, amigos, resguárdense, retírense de afluentes de ríos, no se acerquen a la costa, va a haber oleaje muy grande, un huracán sorpresivo porque venía como una tormenta tropical y de pronto adquirió la categoría 3 y está atacando nuestras costas. Esperemos que todos estén muy bien por allá en Oaxaca, en Guerrero, nuestros queridos amigos. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Sí, cuídense bastante, amigos, y pues vamos a dar también la fecha, profesor, porque no la hemos dado. Estamos a 23 de septiembre de 2024. Aquí estamos con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben que aquí nos encuentran todos los lunes a las 10 de la noche. Profesor, seguimos con la serie de El Cine en México. Sí, seguimos con la serie del cine en México, la historia del cine en México, y a lo mejor pudiera parecer un poco extraño porque pues siempre nos platicamos de historia, de otro tipo de personajes, pero también en alguna ocasión, licenciada, se acordará que hicimos un programa sobre barcos famosos en la historia de México, como el Ipiranga, etcétera, de caballos también, la historia del automóvil, que nos pidieron nuestros amigos allá en Doctor Mora, y que luego replicamos la conferencia en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Y bueno, todo es historia, amigos, todo es historia. Y no podemos negar la influencia del cine mexicano en la identidad del mexicano durante la segunda mitad o el segundo y tercer tercio del siglo XX, que se manifiesta mediante arquetipos que nos fueron dados por los personajes que veíamos en el cine. Fuimos educados por el cine antes que la televisión, por el cine y por el radio. Entonces, mucho de la manera de pensar del mexicano parte de ahí, precisamente. Entonces, es una faceta más que tiene el mexicano y que forma parte de nuestra historia. Por eso nos atrevimos a hacer esta serie, que está muy interesante, sumamente interesante. Y bueno, pues, usted me dice, licenciada, a la hora que usted diga acción. Acción, profesor. Adelante, por favor. Bueno, amigos, al finalizar, la licenciada va a hacer algunos anuncios porque vamos a estar mañana en la Alcaldía Gustavo Amadero a las 6 de la tarde con una obra de teatro, y el jueves también en la Alcaldía Gustavo Amadero con un temazo que es el 2 de octubre del 68. Pero bueno, ya harán los anuncios
respectivos y los detalles, la licenciada Doris. Y bueno, pues nos quedamos platicando de lo que fueron los primeros grandes personajes del cine mexicano. Yo por eso busqué dar esta introducción, licenciada, de que se convierten en arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Bueno, hablar de arquetipo tenemos que dividir la palabra. Es una palabra creada por un psicoanalista, Carl Gustav Jung, donde habla de que son formas antiguas y que los arquetipos, arque, antiguo, tipo, forma, los arquetipos son imágenes que se mantienen y que forman parte de todas las culturas, como la madre, el padre, la muerte, Dios, el hombre sabio, el que da consejos, el enamorado, la enamorada, etcétera, se le considera como arquetipos dentro del psicoanálisis. Dentro de lo que es el ambiente de la actuación, un arquetipo, así se les maneja como personajes tipo. Esto es que ya están muy definidos, sumamente definidos. ¿Por qué estoy dando esta explicación? Porque nuestros personajes de los que hoy vamos a hablar formaron arquetipos dentro de la sociedad mexicana. Entonces, nos dieron, por ejemplo, Pedro Armendáriz, del que vamos a platicar. Pedro Armendáriz nos da varios arquetipos. Él es el primero que nos da, por ejemplo, el tipo de, lo digo como siempre lo comento, no es peyorativo, el adjetivo de indio. Esto es el indio mexicano. La primera imagen que nosotros socialmente tomamos como un indio en el cine fue de Pedro Armendáriz, por sus películas, donde fue así caracterizado, películas como María Candelaria, etcétera. Pero también nos da el arquetipo del hombre rudo, del hombre fuerte, sumamente fuerte, y que lo llevó a encarnar personajes como Pancho Villa. Es más, se quedó el arquetipo de Pancho Villa en Pedro Armendáriz. Y recordemos que este gran dueto de comediantes que fueron los Polivoces tenían una parodia de Pedro Armendáriz que era Agallón Mafafas, y que era un militar que, bueno, ellos lo hacían en forma de comedia, pero parodiaban precisamente esta imagen de Pancho Villa, del militar, y mucho tiempo nos quedamos con esa imagen, y pensábamos en Villa, y pensábamos en esa imagen precisamente por las películas que realizó Pedro Armendáriz. Y así es como se fueron formando. Tan es así que muchas personas empezaron a imitar estos arquetipos, a imitar, a representarlos, a figurarse que eran ellos. Entonces de pronto Pedro Infante, que ya platicaremos de él en su momento, Pedro Infante pues se convierte en el enamorado, en aquel hombre con aquellas imágenes de que se tomaba la botella de tequila casi de un trago y que realmente era agua, pero le ponían hasta una musiquita, ¿no? Un sonidito de gorgoreo cuando se tomaba el tequila, y teníamos la idea de que así se tenía que tomar. Yo particularmente no consumo alcohol, pero lo he consumido, o sea, no me niego a una copa, a un brindis, etcétera, y he consumido tequila y caray, o sea, sí entiendo esa expresión coloquial de gato en reversa, cuando toma uno el tequila o el mezcal es un poquito más suave, pero el tequila es muy fuerte, y mis respetos, sí, y es muy rico, lo que pasa es que, les digo, particularmente no soy asiduo consumidor, pero bueno, nos deja esa imagen. Ahora, era lo que platicábamos de Dolores del Río. Dolores del Río, que fue una gran diva del cine en Hollywood, que posteriormente llegaría a México en una segunda etapa y haría grandes producciones bajo la dirección del Indio Fernández, del cual vamos a platicar la semana que entra, amigos. La semana que entra vamos a platicar de directores
fotógrafos como Alex Phillips, Gabriel Figueroa, obviamente, Demetrio Bilbatúa, lo mismo directores como Gabaldón, Fernando de Fuentes, Bustillo Oro y El Indio, Ismael Rodríguez, que por cierto me dieron un dato que me sorprendió cuando platicábamos aquí de que los hermanos Rodríguez allá en Hollywood fueron los que idearon la técnica de poder grabar el sonido conjuntamente con la cinta, sobre todo en la parte de la reproducción, que se pudiera reproducir la película y que estuviera perfectamente sincronizada. Y después me dijeron, profesor, ¿qué cree? Que los hermanos Rodríguez eran hermanos de Ismael Rodríguez, el director. Y yo pues le di las gracias a la licenciada Doris, que fue quien encontró ese dato, que me pareció sumamente interesante. Toda una familia dedicada al cine. Sí, se apellidaban igual, pero yo no sabía que tenían una relación familiar. Entonces, gracias, licenciada, por el aporte. ¿Para qué, profesor? Para eso estamos, para apoyar. Gracias, licenciada. Pero bueno, empiezan a surgir, como habíamos platicado, con el cine sonoro, ¿sí? Se va a conjuntar, decíamos, el radio con el cine, y ahora pues podíamos ver a esas voces que escuchábamos en la radio, los podíamos ver ahora moviéndose, actuando, ¿sí? Estamos hablando de los años 30, pero pues viene el despegue del cine mexicano, ya que como comentábamos, Europa se está convulsionando. ¿Por qué? Porque realmente todos sabían que venía otra guerra. Esa rendición, esa firma, ese tratado firmado en un bosque, en un vagón de ferrocarril en Compiègne, Francia, el 11 de noviembre de 1918, uno dice, se acabó la guerra. No, solamente firmaron un descanso aparente en lo que se volvían a armar, ¿sí? Porque en 1939 otra vez ya estaban en guerra, 21 años después estaban otra vez en guerra allá en Europa, solamente se armaron, se prepararon, y esa era la mentalidad en ese tiempo. Entonces se detuvo la producción de cine en Italia, en Francia, en Alemania, a raíz de la guerra, pero después vinieron los preparativos para la siguiente. Entonces todo se concentró en Hollywood, ¿sí? Hay un retraso o una lentitud en el cine europeo, y todo se va a concentrar en Hollywood. Por eso nuestros actores de los primeros, se formaron allá, como Pedro Armendáriz, como Dolores del Río, se forman allá. Y platicábamos de Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz, realmente su nombre, muy curioso, licenciada, era Pedro Gregorio Armendáriz Hastings. Sí, fíjense, él nace en 1912, en plena Revolución Mexicana. Él era muy alto de estatura. Ahorita creo que no sería tan alto. Medía 1.80. Yo es lo que mido, 1.80. Y sí, para hace algunos años, mi etapa escolar, pues era yo de los que se formaba hasta atrás, ¿verdad? Porque firmaban por estaturas. Entonces, Pedro Armendáriz medía 1.80 precisamente. Sí, era alto para su tiempo. Él va a morir muy joven, sumamente joven, muere de 51 años de edad, sumamente joven. Sí, y él tiene varios trabajos, Pedro Armendáriz. Él va a ser ferrocarrilero, va a ser guía de turistas, va a ser periodista. Y cuando él era guía de turistas, imagínense, amigos, él está mostrando la ciudad, ¿sí? Y Miguel Zacarías, que era productor y director, Miguel Zacarías lo observa a Pedro Armendáriz, que no podemos negar, era un tipazo. La verdad es que era un tipazo. Aparte la voz que tenía, la mirada que tenía Pedro Armendáriz,
Entonces le llama la atención porque le está declamando a los turistas, les está declamando el monólogo de Hamlet de William Shakespeare, ¿sí? Porque aparte él hablaba perfectamente inglés, porque se había criado también en Estados Unidos, había trabajado allá, entonces hablaba muy bien el inglés y a unos turistas norteamericanos les estaba declamando el Hamlet. Amigos, si hay una obra compleja y exigente es Hamlet de Shakespeare, ese famoso monólogo del to be or not to be, that is the question, pues él lo declamaba, le gustó a este hombre, sí, su dicción, su pronunciación, y lo invita a participar en el cine. Va a comenzar con esa imagen del charro mexicano. Acuérdense que allá en el Rancho Grande nos abrió el mercado para esa imagen de la provincia, del provinciano, y que a la larga nos va a hacer daño. Al principio sí nos abrió muchas puertas, da a conocer mucho a México, el folclore mexicano, pero fue tanto que después ya no se vio como folclore, sino se vio como si fuera la característica de todos los días del mexicano. De ahí que muchas veces se dijo que personas que llegaban a nuestro país esperaban encontrarnos subidos en caballo y con el sombrero de charro y la pistola al cinto, porque era lo que México estaba exportando como imagen. Entonces, en esta imagen participa Pedro Armendáriz. Va a filmar grandes películas, ¿sí? Por ejemplo, Soy puro mexicano, Flor silvestre. Hay una película tremenda, sí, que es La Perla, con Marilena Márquez, precisamente. Maclovia. Va a ser pareja en escena de Dolores del Río, de María Félix en Enamorada. Va a interpretar varios personajes y va a ser dirigido también por Luis Buñuel. Por eso les comentábamos, la semana que entra vamos a hablar ya de la migración española a México, y entre ellos, bueno, está Luis Buñuel, y en una película, fíjense amigos, a mí me gusta mucho el cine mexicano, definitivamente, pero esa película no me acaba de gustar, no porque sea mala película, sino porque yo me quedo con el arquetipo de Pedro Armendáriz, y en esa película es distinto, que es la película El Bruto. Sí, no sé, no me gusta, pero en sí no es que no me guste la actuación de ellos, es formidable, sino el argumento, la trama se me hace brutal, como dice el nombre de la película, El Bruto. Muy buena actuación, muy buena actuación de Pedro Armendáriz. Y entonces, él va a seguir trabajando en Estados Unidos, se va a ir a Europa, va a trabajar también en algunas películas, y bueno, en una película que es la de El Conquistador de Mongolia, que algunos la conocimos en México como Los Mongoles, él lo llaman a filmar al estado de Utah, allá en Estados Unidos, en una zona desértica donde se filma esa película, y resulta, amigo, licenciada, que 91 actores, actores, iluminadores, o sea, 91 participantes de esa película, de 220 que eran, entonces estamos hablando del 40% de quienes participan en esa película enferman de cáncer muy tempranamente, o sea, en los siguientes 1 año, 2 años tenían cáncer. Y bueno, ahí es donde se da la información de que la zona donde grabaron la película había hecho pruebas nucleares o pruebas atómicas el ejército norteamericano. Por lo tanto, esa zona había quedado impregnada de radioactividad, y esta radioactividad había provocado el cáncer, ¿sí?, en 91 de 220 participantes en esa producción.
Uno de ellos, pues nuestro gran Pedro Armendáriz, que va a batallar con el cáncer, cáncer en el estómago, lo van a operar, aparentemente queda bien, pero regresa el cáncer. Para ese tiempo, cuando a él lo operan y regresa el cáncer, él ya está mal, y filma lo que sería su última película, que sería, si mal no recuerdo, Desde Rusia con Amor, precisamente una historia de James Bond, del 007, interpretada por Sean Connery. Yo me gustan las películas de Bond. Yo no sabía que había filmado, yo conocía a Bond con Roger Moore. Y después, cuando me aficiono a las películas de Bond y empiezo a ver las películas anteriores de Sean Connery, cuando veo a Pedro Armendáriz no lo podía yo creer, no conocía yo su trayectoria, y me emocioné mucho de ver a Pedro Armendáriz. Pero sí noté algo, que en la película cojea. Entonces yo pensé, bueno, es parte de la actuación que está haciendo, ¿sí? No, era por el dolor que él estaba sintiendo. O sea, filma la película con dolores muy fuertes que lo obligaban a cojear, porque ya el cáncer pues había avanzado bastante, ya era incurable su cáncer. Entonces lo internan en una clínica ya en Estados Unidos, lo internan y pues ya lo que le inyectan ya no le evita el dolor a Pedro Armendáriz. Entonces él le dice a su esposa que le encarga una pistola que le había regalado. También cuando me enteré de esto me sorprendió mucho el cantante Miguel Aceves Mejía. Él le había regalado esa pistola a Pedro Armendáriz y se la encarga a su esposa. Su esposa se la lleva al hospital sin sospechar, porque él le dijo, es que ya que estamos aquí, quiero llevarla para que le cambien las cachas a la pistola. Entonces ella no sospechó nada malo. Y ya estando en el hospital, le encarga una torta, que porque ahí no le daban bien de comer, y le dice, ¿sabes qué? Te encargo una torta. Cuando su esposa regresa con el alimento, pues él se había dado un balazo en el corazón y había fallecido. Les digo, de 51 años de edad, sumamente joven, sí, que fallece Pedro Armendáriz. Y bueno, aquí entran muchas anécdotas muy curiosas. Cuando llega Dolores del Río a México, que sabemos que Dolores había hecho una gran carrera, pero empezaba a bajar su fama, había roto su relación con Orson Welles, llega a México y se entrevista con el Indio Fernández y platican que fueron al típico café de chinos que se le llamaba en ese tiempo. Pues vendían café, leche, pan, etcétera, y era como tradicional porque cerraban tarde, entonces la gente luego iba a cenar a estos cafés de chinos. Entonces están los tres que, aunque ya era gente muy reconocida, pues se sentaron ahí a cenar, y de pronto Dolores del Río comenta que a pesar de sus éxitos, a pesar de sus triunfos, ella nunca había tenido un abrigo de ming. Sabemos que esta piel es sumamente cara, de hecho ahorita está prohibido por completo tener pieles o ropa de pieles de animales. Y qué bueno, la verdad, creo que las pieles sintéticas también se ven bonitas y no hay que matar a estos animales. Me uno en este caso a la protección de los animales, no lo niego. Pero ella dijo que nunca había tenido un abrigo de ming. Y en lo que ella lo platicaba, el Indio Fernández toma una servilleta y empieza a escribir. Luego toma otra, y los otros dos están cenando, platicando. Está el Indio, está Pedro Armendáriz, está Dolores del Río y está Gabriel Figueroa.
Y se quedan los otros tres platicando y él escribe, y que escribió más o menos 5 o 6 servilletas. Luego las enrolló, hizo un rollito con las servilletas y voltea y le dice a Dolores del Río, toma, este es tu abrigo de mink. Sí, ella se queda así como, ¿por qué me das esto? ¿O qué es esto? Y resulta que había escrito en ese momento el argumento o la historia de María Candelaria. Efectivamente se filma María Candelaria, ¿sí? Que va a tener tanto éxito que va a ganar la Palma de Oro del Festival de Cannes, así de ese tamaño, la Palma de Oro. Y va a ganar Dolores del Río. Obvio, ganó una buena cantidad de dinero, pero aparte va a ganar el Ariel, que ya platicaremos en su momento de los Arieles. Va a ganar el Ariel como mejor actriz y el día que va a recibir su Ariel va estrenando su abrigo de mink. Porque efectivamente con el dinero que ganó con María Candelaria, lo que hizo fue comprarse su abrigo. Entonces queda para la anécdota, pero también esta excelente película de María Candelaria con este gran fotógrafo mexicano que es don Gabriel Figueroa, que fue don Gabriel Figueroa. Recordarán ustedes, amigos, y si no la han visto, vean la película, por favor, vean, los invitamos a que vean la película. Ojalá y nos estén siguiendo un poquito cuando hacemos recomendaciones de películas y las estén viendo, amigos, porque pues normalmente checamos que también las películas que recomendamos están en la lista de las 100 mejores películas mexicanas. Sí, ahorita vamos a hablar de ahí, está el detalle, está entre las 10 mejores películas mexicanas, la película de Cantinflas, pero ahorita platicamos de esa película. Bueno, entonces, hay una escena, creo que ya lo habíamos comentado, esa famosa escena donde Gabriel Figueroa va tomando los pasos de la gente que van en guarache, va tomando los pasos de la gente y luego achones, ¿sí? Y esa escena se va a replicar en decenas de películas en todo el mundo. Van a repetir la misma escena con la misma secuencia fotográfica de Gabriel Figueroa, porque nuestro cine se estaba exportando, ¿sí? Se estaba exportando, se traducía a otros idiomas. Les digo, gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Entonces, el cine mexicano está encumbrado, está sumamente encumbrado, y pues esto, por eso les decía que se va a dar de pronto esa imagen del mexicano allá en el extranjero, debido pues al gran éxito de las películas. Pero es que, ¿cómo no? O sea, tener al Indio, tener a Gabriel Figueroa, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, caray, es un verdadero cóctel, es una delicia verlos trabajar, verlos actuar. Y bueno, ese fue nuestro gran Pedro Armendáriz, que bueno, vamos a tener como herencia a Pedro Armendáriz Jr., también un gran actor. Yo me acuerdo de Pedro Armendáriz Jr., pero en teatro, en El violinista en el tejado, lo recuerdo. Pero bueno, lástima, les digo, que se va sumamente joven, y les digo, su última película pues fue precisamente la de James Bond. Vamos a platicar, vamos a entrar un poquito, ¿sí?, a lo que es la comicidad, porque es otro género que se va a abrir, ¿sí?, en el cine mexicano, y no podemos negar que la primera gran figura en sí no es una, son dos figuras muy importantes que surgen: Mario Moreno Cantinflas y Manuel Medel. De Cantinflas, sí, miren, es que la anécdota está fabulosa, la anécdota está fabulosa, porque él se dedica a la carpa. Manuel Medel se dedica al teatro de variedades, ¿sí? Entonces, empezando, ¿qué significa Cantinflas? Cantinflas es la unión de dos palabras, la palabra cantina y la palabra inflar, como sinónimo de tomar alcohol. Entonces, en la cantina inflas, ¿sí? De ahí viene el nombre de Cantinflas. Bueno, Cantinflas,
van a ser en 1911, pero vamos, él tenía un padre muy estricto, y a él le gustaba divertirse, a él le gustaba jugar, le gustaba mucho la diversión a Cantinflas, y alguna ocasión se escapa de su casa y va a dar hasta Ciudad Juárez, Cantinflas, huyendo de la severidad de su padre. Y allá en Ciudad Juárez, pues, se le ocurre darse de alta en el ejército. Y va a estar en maniobras militares y todo en el ejército. Entonces, para ingresar al ejército, mintió en su edad y se aumentó la edad, pero realmente él era menor de edad, no podía haber ingresado al ejército. Sus padres por acá lo están buscando en la Ciudad de México y y deciden buscar, o alguien les da la pista por qué no buscan en el ejército, y resulta que sí tienen el nombre, y el papá lo denuncia de que es menor de edad, y pues lo sacan del ejército. Pero mientras, él aprovechaba cualquier oportunidad o cualquier día franco que tuviera, y ahí en Ciudad Juárez se iba a las carpas, donde ahí en las carpas, va a empezar, ¿cómo podemos decir?, a identificarse con los personajes y con el ambiente, ¿sí? Con el ambiente del teatro, sobre todo, les digo, el teatro de carpa. Va a regresar a México, ¿sí? Y se va a volver a escapar. Bueno, aquí en México se metió de boxeador, no sirvió como boxeador, va a ser cartero. Su papá le va a conseguir trabajo como cartero, tampoco le va a gustar ser cartero, sí, cartero meritorio. Va a estudiar baile, le gustaba mucho el baile, pero si se fijan, amigos, ya son cosas que lo vamos a ver posteriormente en las películas. Como cartero, lo vamos a ver como bailarín, como boxeador, y ahorita lo platicamos porque como boxeador. Entonces se escapa otra vez Cantinflas y va a dar a Jalapa. Pero como le gustaba el ambiente de la carpa, va a trabajar en una carpa. Pero como pues tramoyista y acomodando ahí las cosas. Entonces, en una ocasión, el presentador del espectáculo no llegó y el dueño de la carpa, ¿sí?, le dice, ¿sabes qué? Tú presentas los números. Pero ni estaba preparado, ni tenía memorizado lo que tenía que decir, y comienza a improvisar. Pero tan mal empieza a improvisar que no se le entiende lo que dice. Y cambia de idea, y cambia de concepto, y no termina una idea, pero luego la une con otra, y la gente le aplaude. Sí, la gente le aplaude, cuando él se estaba equivocando realmente. No se daba cuenta del personaje que estaba surgiendo en ese momento, ¿sí? Posterior a eso, él descubre, en ese momento no se dio cuenta, posterior descubre esa capacidad que tenía, ¿sí?, de hablar sin que se le entendiera nada y ser coherente, entre comillas, ser coherente, pero sin entenderlo o sin tener una verbalización adecuada. Va a regresar a México, ¿sí?, y va a tomar un personaje que era como de dibujos, de estas series de los domingos, ¿no?, que había caricaturas, que se apodaba el Chupamirto, que el Chupamirto traía los pantalones con el tiro muy abajo, que casi se le caían, traía una camisa muy holgada, una gorrita, y de ahí se va a inspirar Mario Moreno para darle el vestuario a Cantinflas. Al principio va a aparecer con la cara sumamente maquillada, y él hacía todo esto a escondidas. Y una ocasión, bueno, le va muy bien
ahí en la carpa, se mete a una carpa llamada Valentina, acá por Tacuba, en la Ciudad de México, por Tacuba. Esa carta era propiedad de unos rusos, ¿sí? Entonces está actuando cuando ve que entra su mamá. Bueno, va a empezar a actuar cuando ve que entra de pura casualidad su mamá a la carpa. Entonces dice, no, pues me va a ir como en feria, pero ¿cómo le hago? Tengo que salir de escena. Y recarga todavía más su maquillaje para no parecerse a él, ¿sí? De tal forma que la mamá no lo reconoció. Y luego, ya cuando él regresa a su casa, su mamá le platica que fue a la carpa y que vio a un comediante buenísimo, que era lo mejor que había en esa carpa, ese comediante, y era precisamente él, ¿sí? Mario Moreno Cantinflas, que ni su mamá lo reconoció. Pero es el momento en que Miguel Contreras, que era un productor, ve al personaje, le gusta y lo llama para filmar una película. Su primer película, que se llamó No te engañes corazón, y que la verdad la película no funcionó. La película no funciona. Entonces, ahí en la carpa, él trabajaba al lado de otro comediante, ¿sí? Que les digo era una carpa rusa, o de origen de rusos, pues, y va a trabajar con un comediante llamado Chilinsky, ¿sí? Todos o muchas personas recordamos ese dueto de Manolín y Chilinsky. Bueno, pues al principio el dueto era Cantinflas-Chilinsky. Entonces, no le interesó a Miguel Contreras en ese momento Chilinsky, que después hará mancuerna con Manolín, y que tuvieron excelentes películas. La verdad, esa famosa frase de fíjate qué suave, de Manolín, se quedó por mucho tiempo, ¿sí? Excelentes actores ambos. Entonces, le van a buscar una pareja, y esta pareja la van a encontrar en un actor de teatro de variedades llamado Manuel Medel. Y que, por cierto, yo espero que esté escuchando este programa, un queridísimo amigo de teatro de la licenciada Doris y mío, un gran maestro para nosotros. Fuimos compañeros por muchísimos años, don Fernando Medel, sobrino de don Manuel Medel, y que nos enseñó mucho de la vida de don Manuel Medel. Tiene mucho parecido físico con don Manuel. Le enviamos un saludo a don Fernando. Bueno, los hacen participar juntos en una película, El signo de la muerte. De hecho, van a participar en 3, El signo de la muerte, Águila Sol y Así es mi tierra. Y Manuel Medel, él había ido a los Estados Unidos y él dice que se inspiró su personaje de teatro de variedad, ¿sí? Que era como un poquito más arriba, ¿no? Como más, un ambiente no tan popular, lo que es el teatro de variedad, a las carpas, ¿sí? Que eran más populares. Y que se había inspirado en un personaje, nunca dijo en quién, pero que era una persona, y sí lo decía don Manuel Medel, que era un judío, que era muy delgadito, que tenía ojos muy pequeños, pero muy, muy brillosos, muy expresivos, y que usaba bombín y que usaba un bastón. Obviamente Charles Chaplin, ¿sí? Charles Chaplin, aunque nunca lo mencionó por su nombre Manuel Medel, pero dijo que en él se había inspirado para crear su personaje, ¿sí? Del teatro de variedad. Entonces, van a filmar 3 películas, ¿sí? Y en la película Águila Sol, es donde los vamos a ver en esta película. Es un clásico. Son 3 hermanos, ¿sí?
crecen los tres hermanos y se dedican a la carpa. Pero amigos, yo también la recomiendo mucho porque vamos a ver escenas filmadas en una carpa y vamos a ver escenas dentro de los camerinos de cómo era el ambiente de la carpa, de cómo era ese ambiente. Y hay algo que a mí me llama la atención porque hay una escena donde van a salir a actuar Medel y Cantinflas y de pronto le dice, ¿qué vamos a presentar? ¿Sí? Dice, pues lo que sea, pero ¿qué hacemos? Pues lo que caiga. Estos eran los llamados sketch. Los sketch, amigos, aunque estaban escritos, los sketch no requerían como una actuación, un trazo arriba del escenario, sino que los podían interpretar como quisieran. Entonces era una historia muy simple. Ahorita, por ejemplo, se me ocurre decirles, son dos amigos y se van a encontrar con una muchacha y los dos amigos se van a pelear por la muchacha, ¿sí? Y la muchacha no les va a hacer caso. Ese era el sketch. Entonces entraban y comenzaban a improvisar, ¿sí? Porque ya sabían en qué iba a acabar la historia, o sea, ya tenían una pequeña historia, pero era platicada. Por eso esa escena que vemos de Medel y Cantinflas, pues saben que van a improvisar. Y ese era el éxito de Cantinflas. Ese era el éxito porque improvisaba. Y de pronto empezaba a hablar y la gente le gustaba mucho, ¿sí? Lo que hacía. Intentan internacionalizar a Cantinflas. De hecho, lo llevan, ¿sí? a filmar a otros países. Va a filmar en forma de parodia Los Tres Mosqueteros. No va a gustar ahí en Francia, ¿sí? Romeo y Julieta no va a gustar en Inglaterra. Lo llevan a filmar El Circo en Estados Unidos, no les va a gustar en Estados Unidos. Entonces, el momento de Cantinflas va a venir posterior en el cine mundial, con La Vuelta al Mundo en 80 días, donde interpreta a Passepartout. Genial la actuación de Cantinflas. Platicaremos un poquito después de esta película. Pero no funciona en Europa, en Estados Unidos, y va a llegar a México y va a filmar lo que creemos ha sido su mejor película y que está entre las 10 mejores películas del cine mexicano, la película Ahí está el detalle. Ahí está el detalle, donde se da una confusión porque él mata a un perro, ¿sí? Y piensan que mató a un gángster. Entonces, las escenas en el juicio son divertidísimas e improvisa mucho Mario Moreno Cantinflas. Ahí está dirigido por Juan Bustillo Oro, precisamente. Y él aparte va a aprovechar al personaje. Ustedes vean bailar a Cantinflas. Por ejemplo, me acuerdo el bolero de Raquel. Hace movimientos de box, ¿sí? Ese típico cabeceo de los boxeadores, porque él estudió box. Pero aparte le gustaba la fiesta brava, le gustaban los toros. Entonces se convierte en torero bufo o torero bufón. Y lo vamos a ver en varias escenas, y hay muchas filmaciones de Cantinflas como torero bufo. Y los movimientos que hace, y sí tiene al toro enfrente, sabía torear Mario Moreno Cantinflas, tiene al toro enfrente, y esto le va a traer pues muchísimo éxito, porque cambia las carpas por las plazas de toros, y bueno, no las cambia, sino incrementa, aparte de las carpas, la plaza de toros y el cine, y la fama pues va a crecer de Mario Moreno Cantinflas, de tal forma que va a llegar a ser
se va a meter al ambiente político y va a llegar a ser secretario general de la Asociación Nacional de Actores, ¿sí? Asociación Nacional de Actores que va a fundar Jorge Negrete y que va a continuar Mario Moreno Cantinflas. Vamos a dejarlo un momentito ahí, porque si no, pues nos seguimos hasta los 70s. Vamos a dejarlo un momento ahí en este gran éxito de Ahí está el detalle, y nos regresamos con otro personaje que también va a tener sus inicios en los años 30, va a tener sus inicios, y es una actriz, ¿sí? Nacida en Álamos, en el estado de Sonora, en 1914. Sus padres van a tener 16 hijos, de los cuales van a vivir 12. Y bueno, posteriormente va a viajar a Guadalajara, y allá en Guadalajara la van a nombrar la reina de la Universidad de Guadalajara en las fiestas de la universidad. Ella va a querer mucho a uno de sus hermanos, a su hermano Pablo. Y les comentamos que no íbamos a entrar como en detalles de chismes de farándula, pues. Pero aquí sí hay pequeños detalles que vale la pena mencionar, porque se habla de una relación muy intensa entre esta actriz, ya digo su nombre, María Félix, y su hermano Pablo, de tal forma de que los van a separar y su hermano se va a suicidar, ¿sí? Se va a suicidar en el colegio militar, porque su padre lo va a meter al colegio militar y ahí se va a suicidar. Entonces se casa María Félix con Enrique Álvarez, allá en Guadalajara, pero era una mujer que atraía tanto las miradas, era una mujer hermosísima, que atraía tanto las miradas que una ocasión llega a la Plaza de Toros de Guadalajara en compañía de su esposo, y cuando la ven, los varones empiezan a aplaudir de la belleza de esta mujer, ¿sí? Y esto provocó que el marido se enfureciera. Cuando la gente estaba aplaudiendo la belleza de su esposa, se enfurece, se salen de la Plaza de Toros. Ella va a tener un hijo, que fue su único hijo, Enrique Álvarez Félix, lo va a tener con él. Se lo van a quitar un tiempo a su hijo, se lo van a quitar. Y ella va a venir a dar a la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, María Félix descubierta, ¿sí? Es descubierta, y la van a invitar a participar en una película. Una película, sí, la hemos visto, El Peñón de las Ánimas, con Jorge Negrete. Bien su actuación, pero no sobresale, ahí la estrella es Jorge Negrete. Y de hecho platica la anécdota que Jorge Negrete le hizo la vida imposible, la ninguneó porque era una novata, totalmente una novata, y Jorge Negrete, del que vamos a platicar la semana que entra, pues ya tenía un nombre, ¿sí? Entonces la ninguneó por completo a María Félix. Y posterior a eso, la invitan a una comida que le hacen al escritor Rómulo Gallegos. Le hacen una comida porque se va a filmar la película Doña Bárbara. Entonces invitan a María Félix, que ya estaba metida en ese ambiente un poquito del cine, y cuando llega y la conoce el mismo escritor, la conoce don Rómulo Gallegos, se va a quedar prendado de María Félix, y él es el que va a decir: quiero que ella interprete Doña Bárbara, y la va a interpretar. Entonces, Doña Bárbara va a provocar dos cosas. La primera, que se le va a quedar el mote a María Félix precisamente de ese personaje. Es la Doña, por Doña Bárbara, ¿sí? Y segundo, que es, después de Santa, la primer película, digamos, que el personaje fuerte es una mujer.
porque todas las demás películas, los personajes fuertes eran hombres. Estábamos hablando de esa época de machismo, del charro, del hombre violento, agresivo, etcétera. Entonces, desde Santa no había habido una protagonista mujer como tal, o sea que el personaje principal así lo fuera, pero recuerden que Santa fallece, era una prostituta, se enferma y fallece. Entonces es un personaje trágico. Por lo tanto, Doña Bárbara es la primera película mexicana donde va a ensalzarse a una mujer. Va a ser un éxito, Doña Bárbara, les digo tanto que va a heredar el apodo, el nombre o el seudónimo María Félix, y posterior a eso la van a llamar para otra película, aprovechando esta fama y esta personalidad tan fuerte de María, la van a llamar para La mujer sin alma. Y ya desde el título lo dice todo, La mujer sin alma. O sea, ella va a interpretar siempre estos personajes fuertes, estos personajes agresivos de alguna forma. Y se le va a quedar esa característica. Y bueno, pues así se va a mantener todo el tiempo, la doña, la famosa doña. A mí me ha tocado ver varias películas de María Félix. No he visto todas sus películas, pero vi varias películas. Es buena actriz, la saben aprovechar. Creo que la única película donde a mí no me convence, sin embargo, se me hace muy bonita película, pero a mí no acaba de convencerme que fuera María Félix pareja de Pedro Infante. Sí, yo sé, ya se acordaron de Tizoc. Sí, muy bonita película, definitivo, en que ganó también muchos premios, que ya no los pudo ver Pedro Infante, como El oso de Berlín. Pero quizá yo me quedé acostumbrado a esa pareja de Marga López y Pedro Infante, o cómo olvidarnos de Blanca Estela Pavón y Pedro Infante, y que eran otro corte, ¿no? El de Marga López y el de Blanca Estela Pavón era un corte muy distinto al de María Félix. Entonces, María Félix en Tizoc no es tan agresiva. Es una muchacha rebelde, pero no es tan agresiva. Entonces, así como que no le quedaba totalmente el papel, aunque es una gran película, no le quedaba totalmente el papel. Y ella alguna vez diría que no le gustaba Tizoc, que porque el acento que utilizaba Pedro Infante se había quedado como un cliché del indito mexicano, y que los inditos no hablan así. Entonces, desafortunadamente se hizo un cliché. Y de pronto tenemos el acento de indito y es el acento de Pedro Infante en Tizoc. Pero bueno, vamos a dejar igual un momento a María Félix porque se viene. Vamos a hablar de otros actores muy, muy importantes. Y les digo, sobre todo la parte de atrás o de frente, lo que no se ve. Sí, que es el productor, el escenógrafo, el iluminador, el camarógrafo, el director, el maquillista, que físicamente no se ven, pero que ahí están presentes. De esto vamos a platicar la semana que entra, y de estos grandes actores que igual nos llegaron del extranjero, porque, como decíamos, la Meca, ya cuando comienza la Guerra Mundial, pues ya no es, en Europa se están dando de balazos, Estados Unidos está inmerso en la guerra, y México, de alguna forma, se convierte por un tiempo en la Meca del cine. Entonces se producen muchas películas, y muchos actores latinoamericanos o hispanoparlantes, o incluso, ¿sí?, que no eran hispanoparlantes, buscaron a México para poder trabajar. Entonces se está gestando esta época de oro del cine mexicano que comienza más o menos por 1936 y va a terminar más o menos por 1956. Sí, aunque todavía vamos a tener muy buenas producciones a finales de los 50, 60, vamos a platicar de algunas de ellas, pero son 20 años de la época de oro o la época dorada del cine mexicano.
Pues aquí lo vamos a dejar, licenciada, porque ya si abrimos otro tema ya no nos va a dar tiempo de terminarlo. Y ya platicamos de Cantinflas, de Medel, de Pedro Armendáriz, de María Félix. Y pues la semana que entra pues nos toca Jorge Negrete, por ejemplo, bueno, y otros actores y actrices. Y sobre todo platicaremos de Gabriel Figueroa, el Indio Fernández, en fin, productores y directores, licenciada. Muchas gracias, profesor. De hecho, nos llevó también de la mano para conocer un poquito más a estos personajes de nuestro cine. Según yo había leído, a ver si me escucho bien, creo que aquí sí me escucho mejor. La cuestión es que, lo que le iba a decir, que yo había leído que María Félix cuando iban a filmar la de Tizoc, o Tizoc, porque ya se le conoce como Tizoc, ¿no? Adelante, profesor. Bueno, la idea es que hay una situación por acá, pero bueno, ya estoy aquí. Que María Félix no quería no quería actuar con Pedro Infante porque no lo sentía a su nivel. Eso era, pero ya después, al paso del tiempo, pues fue ganando su simpatía, ¿no? Yo creo que ya con eso, con ese comentario lo dejo. El profesor me prestó su micrófono porque el otro se desconectó. Bueno, estamos aquí probando un poquito más esta situación, que bueno, también tratamos de, como dice el profesor, de leer todos sus comentarios, y de hecho sí nos habían dicho que se escuchaba bajo el volumen. Un experto en estas situaciones nos dijo, es que se escucha muy bien. Bueno, dijimos, de todos modos vamos a hacer algunos cambios, y afortunadamente, miren, se escucha mejor. Pues muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros un lunes más. Y los anuncios, les doy los anuncios de que este próximo jueves el profesor estará en la alcaldía Gustavo Amadero a las 6 de la tarde. Hablando sobre el 2 de octubre. Así se llama la conferencia que va a dar, 2 de octubre, no se olvida. ¿Qué más, profesor? Creo que quien guste ir también en la alcaldía Gustavo Amadero, mañana a las 6 de la tarde, la obra de Rosa de Dos Aromas, por allá estaremos actuando a las 6 de la tarde, entrada libre también, igual que en la conferencia. ¿Qué más? Ahorita alguien comente, habla ahorita o calle para siempre. Toda la admiración para el gran equipo. Ay, gracias Carolina, muchísimas gracias. A ver, Octavio Marín dice, quiero escuchar el otro podcast de psicología, pero no lo encuentro, ¿me pueden ayudar? Ay. Mira, mándanos un correo a urusradio@yahoo.com y ahí te comentamos, ¿sí? Muchas gracias, amigos. ¿Y qué más? Pues creo que ya. Adolfo dice que deberían hacer un evento en Pátzcuaro. Claro que nos gustaría. O como mínimo en Morelia. Estuvimos en Morelia haciendo una banquetera, ¿cómo ven? Hace ya tiempo, pero pues no estaría mal estar en Pátzcuaro, ¿verdad, profesor? Sí, acá, profesor. Bueno, licenciada, la próxima semana, amigos, vamos a estar de nuevo en la ciudad de Phoenix, en Arizona. Vamos a estar por allá y va a haber un evento. Todavía no tenemos el lugar, ¿verdad, licenciada? No. Pero va a ser el miércoles 2 de octubre, allá en la ciudad de Phoenix, en Arizona, y el tema va a ser precisamente Tlatelolco. Vamos a platicar
de lo que fue la última batalla de los mexica durante la conquista, que fue la batalla de Tlatelolco, fue el último reducto mexica, y lo vamos a ligar con el 2 de octubre, o sea, por lo simbólico de esta plaza, de la Plaza de las Tres Culturas, del 2 de octubre del 68. No tenemos aún el lugar. El próximo lunes que hagamos la transmisión, amigos, les vamos a avisar el lugar. Va a ser en la tarde, miércoles allá en Phoenix, Arizona, de este miércoles en 8. ¿Sí? Sí, estoy bien, ¿verdad? Sí, así es, profesor. Y también en octubre, es el 8 de octubre, es martes 8, estaremos en la FES Aragón, es de 12 a 2, también no sabemos el lugar exactamente, les estaremos informando. ¿Y qué otro? Me falta algo. El 9 posiblemente estaremos en el Palacio de Minería a las 7 de la noche, y después el 11 estaremos también en Zacatlán. Por allá estaremos. Sí, profesor. No, en Zacatlán, Puebla. Y bueno, nos dice nuestro amigo Daniel, qué bueno, amigos, si hay algún error, háganos la corrección, ¿eh? Dice nuestro amigo Daniel, en el episodio pasado mencionaron erróneamente que el apellido Ebrard es de origen libanés, cuando es de origen barcelonete de Francia, al igual que el apellido Derbez. Los apellidos de origen libanés incluyen, además de Slim, los Kuri, Budib, Yitami, Abed, Name, Nasif, etc. De hecho, Capulina también era de origen libanés, además de mi paisano poblano de Chignahuapan, Puebla. Saludos. Gracias, Daniel. Gracias por la aclaración. Y de veras te lo agradecemos bastante, por eso lo pasamos al aire. Muchas gracias. Ahora sí nos vamos. Creo que no hace falta ningún anuncio, ¿verdad, profesor? Parece que no, ¿verdad? Ningún anuncio. Pues hasta ahorita no. De todos modos, en nuestra página www.urusradio.mx, ahí les estaremos informando, o si no, en nuestra página de Facebook. Que estén muy bien. Ahora sí nos vamos. Cuídense. Dice Oscar, para asistir a la obra requerimos registro. No, también es gratuito, así que por allá los esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias, Oscar. Por allá te vemos. Saludos a todos, y creo que el profesor les va a decir algo. Bueno, solamente para los amigos que nos vayan a acompañar mañana en la obra de teatro, es a las 6 de la tarde, la entrada es totalmente libre, es un auditorio grande, caben 400 personas, la última vez se llenó, que presentamos la obra, igual actuando la licenciada Doris, los monólogos de la vagina, y se llenó el lugar. Solamente los invitamos a que lleguen un poquito temprano por si se vuelve a llenar el lugar, pero es entrada libre. Vean ustedes el edificio de la alcaldía, entren y bajen por cualquier escalera, bajen al estacionamiento. Ahí en el estacionamiento lo único que hay, bueno, es el espacio para los vehículos y un auditorio. Es el auditorio Quetzalcóatl, ahí es donde vamos a estar mañana a las 6 de la tarde, entrada libre, y por ahí nos vemos, amigos, y váyanse a divertir mucho con la obra Rosa de dos Aromas de el autor veracruzano, gran autor, gran dramaturgo, Emilio Carballido. Gracias, profesor. Cuídense mucho, amigos, que descansen, y por acá nos escuchamos el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche, y por allá nos vemos mañana o el jueves también. Hasta luego, amigos. Un abrazo para todos. Ay, creo que no era ese. Aquí está. Hasta luego, amigos. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.